Bueno, ahora tenemos un periodo de preguntas y respuestas. Yo tengo una pregunta con referencia a todos esos estudiantes de Centroamérica y de Sudamérica que fueron a estudiar a Cuba todo tipo de carreras profesionales. ¿Esos estudiantes iban gratis o cómo era el asunto? Porque eso yo lo oí decir, pero no tengo conocimiento. Miles de becas gratis. Y la casa sucia. Ahora voy a decir lo que pasó. La isla de la juventud, toda. La isla de la juventud. Totalmente. La cantidad de millones de dólares que se gastaba en eso normalmente era enorme. Y se me ocurrió decir en un trabajo que publiqué, yo no sé, hace como 5 o 6 años, que debían de eliminar eso. Porque ¿cómo es posible que Cuba esté reduciendo el gasto de educación para el país y esté pagando? Eso es muy bonito, es decir, desde un punto de vista humano, también es políticamente muy rentable, porque igual que los médicos que van a atender afuera, que por cierto eso los pagan, y las cifras que he visto de los últimos 3 años es que se va reduciendo muy rápido. Esas matrículas se han dado cuenta que simplemente no pueden financiarlas, Entonces vivían en Cuba gratis. Sí, se le pagaban todos los estudios, se le pagaba alimentación y vivienda. Y el viaje. Y también había un programa para minorías norteamericanas poder estudiar medicina en Cuba, que ese yo creo que todavía está vigente. Minorías norteamericanas pueden ir a Cuba a estudiar medicina gratuitamente. Una manera de propaganda, ¿no? Por supuesto. Sobre el tema del futuro de la educación en Cuba, sería interesante en este reunión plantear que en vista al futuro ya se están haciendo cosas interesantes, discretas. Por ejemplo, la institución teresiana, fundada por el humanista y pedagogo español Pedro Poveda, que contribuyó a la reforma de la educación en España antes de la guerra civil y después de la guerra civil, y que trabaja en muchos proyectos socioeducativos en diferentes partes del mundo, ya está presente en Cuba, trabajando muy discretamente, por ejemplo, en la diócesis de Holguín, en la diócesis de Ávila, entrenando muy discreto todo, maestros de escuelas públicas en unos, lo he leído en unos cursos de verano con maestros, por supuesto católicos, que trabajan en escuelas públicas y de manera muy discreta están trabajando en ciertos proyectos, porque para trabajar en el futuro hay que estar presente. Entonces están como haciéndose presente para influir de cierta manera en intentar mejorar a través de sus movimientos socioeducativos un posible camino en cómo mejorar cuando exista la posibilidad la educación en Cuba, como muy bien explicó la doctora, como el proyecto de Varona y los demás, estos proyectos. O sea, que ya hay algo muy discreto que se están intentando hacer, no solamente a la institución cristiana y otros movimientos. Lo interesante es que podríamos hacer nosotros para sentar las bases de una educación. La iglesia tiene varios proyectos en Cuba. Yo sé que, por ejemplo, la Arquidiócesis de Santiago tiene varios proyectos precisamente dando cursos de administración de empresas y cuentapropistas, ese tipo de cuestiones. Lo que pasa es que esto se hace a un nivel que no se le puede dar mucha publicidad. Humberto, ¿quieres hacer algo? Yo tengo una pregunta. Yo quisiera preguntar al doctor Martínez Adago, ¿qué el presupuesto que debe tener un país, qué proporción hay dedicada a la educación, la óptima? ¿La quita? ¿5%? ¿20%? El problema no es solo el porcentaje del presupuesto, sino de la forma eficiente que se gasta el dinero. De manera que decir un 26%, eso depende de la calidad de los profesores, de los instrumentos que estén disponibles en las aulas. Yo creo que eso es casi o más importante. Puede ser que sea un presupuesto más reducido, pero si se hace de una manera eficiente, rinde más. En Costa Rica, por ejemplo, ustedes saben que la Constitución
hay un artículo, una cosa totalmente loca desde un punto de vista legal, que fija un porcentaje del Producto Interno Bruto que se debe dedicar a la educación. Claro, eso es el secreto que Costa Rica avanzara muchísimo, ¿verdad?, en ese campo, aunque en realidad comenzó antes de la Constitución del 48, porque estaban bastante adelantados en ese campo. Pero yo no pondría nunca en una ley un porcentaje, es algo que tiene que ser decidido por los técnicos y sobre todo midiendo la calidad y la eficiencia del gasto público en la educación. ¿Quieres decir? Buenas noches, mi nombre es Margarita y escuchando esta conferencia y hablando del futuro de la educación en Cuba, no hemos hablado aquí del concepto del Community College, que es tan fabuloso, que ha ayudado a tantos estudiantes. O sea, en Cuba, que yo sepa, no se conoce ese concepto. En Miami-Dade College está a la vanguardia de ese tipo de educación. ¿Cómo ven ustedes la idea de incorporar el concepto de Community College a la educación superior? Bueno, es que en el sistema cubano está el preuniversitario. Entonces el estudiante que al terminar, sí, pero el estudiante que al terminar la media va a un preuniversitario, ya se sabe que está en vías de la universidad, de un programa terciario. Y el que no, pues iría a una escuela vocacional o técnica. Y en Cuba siempre se trató de hacer eso en otras cosas. O sea que yo creo que el tema del Community College en Estados Unidos también surge cuando, que ahora parecería risible, pero cuando estaban subiendo los costes universitarios. Entonces era una manera de que, eso fue en la época de Kennedy, de regar y aprovechar que los estudiantes pudiesen tener ese escalón, digamos. Exacto. Me llama la atención en las cifras que presentó sobre las distintas carreras, que una de las carreras en Cuba que más ha perdido es la de educación física. Inclusive en el fíjate que tenía un presupuesto muy alto. Muy alto. Digo, un número de matrículas muy alto, extremadamente alto. Y después sí, de 208, pero fue un 72% sí. Y después un promedio del 14%. Y esto me llama la atención porque si hay un campo en el que Cuba ha tenido mucho éxito, ha sido en el de la educación física. Lo ha usado también de propaganda, pero ha sido una área que inclusive yo creo que ha habido un verdadero desarrollo cultural en Cuba de mucho más interés por todo lo que es deporte. Y o sea que ni siquiera las cifras coinciden con las vías de la revolución. Lo otro que me preocupa... Viste que también hay una reducción notable en arte. En arte. Y eso me llama la atención, que inclusive en letras no tanto como en arte, donde Cuba también, digamos que se ha defendido a nivel internacional muy bien y muy bien representada. Y sin embargo, vaya, el cartel y todo el arte cubano. Pero lo de educación física verdaderamente me llamó la atención. Pregunta que también, no sé, esas cifras que da Cuba, hasta qué punto incluyen las escuelas que mantienen en las Fuerzas Armadas. Esa cifra no la dan. No la dan. Porque esa cifra no la dan. El anuario estadístico da una lista enorme de las distintas instituciones, pero no da Fuerzas Armadas. Esas cifras son secretas. Sí, Oscar. Hiciste una referencia que las escuelas rurales o cívicos rurales eran un logro de la revolución. Bueno, por lo menos al nivel en que se extendió, por lo menos en términos del nivel en que se extendió. Porque fueron creadas en el año 40. Sí, claro, Batista, sí, pero es decir, una masificación de las escuelas rurales. Sí. Mi nombre es Rolando Morelli y yo quería simplemente acotar algo porque para mí es esencial hacerlo. El doctor Mesa Lago señaló un poco como el comienzo de toda esta crisis, el periodo especial. Yo trabajé hasta mi salida de Cuba en el año 80. Bueno, en ese momento ya estaba trabajando en la universidad, pero trabajé por muchos años con el instituto, lo que se llamó originalmente Instituto de Superación Educacional, que luego pasó a ser el IPE. Y
Es cierto que en ese momento se dedicaban muchísimos recursos, incluso en la televisión, en lugar de comerciales había muchos spots publicitarios para enseñar a la gente a hablar, para mejorar la dicción, una serie de cosas. Pero yo como profesor recuerdo que la exigencia constante era el % de promoción, y a veces pasábamos estudiantes que eran profesores de institutos, de preuniversitario, de secundaria, porque eso eran los programas, es decir, eran programas de perfeccionamiento del sistema escolar. Y esos estudiantes muchas veces no estaban siquiera preparados para... así es que la crisis realmente yo creo que comenzó tanto, lo de la ortografía, eso empezó mucho antes, lo que pasa es que entonces se disponían de los recursos y había los programas de perfeccionamiento, llamados así, que realmente eran buenos programas, no voy a quitarle el mérito a eso porque realmente lo tenían, pero muchas veces los profesores, la dinámica era que había que un 100% de promoción, aunque lo sé. Y yo, por ejemplo, tuve un caso por el cual fui castigado, y el castigo fue mandarme a trabajar a una escuela secundaria básica por un año, porque un grupo de estudiantes se había graduado con Fidel, yo no lo sabía, y se presentó, y ese grupo de estudiantes por alguna razón no había pasado los exámenes. El profesor, muy astuto, se enfermó y entonces yo era muy joven, me pusieron este grupo, y cuando la decana me llamó, me dijo, pero ¿cómo es? ¿Tú eres bobo o contrarrevolucionario? Y entre esas dos opciones yo no me quedó otro remedio de decirle que era bobo. Le dije a la señora, le dije, pero ¿por qué me dices eso? Dice, porque ya estos estudiantes se graduaron con Fidel. Y yo sin pensarlo, es decir, sin pensarlo, le dije, bueno, ellos se graduaron con Fidel, pero conmigo suspendieron. Aquello fue, yo no voy a hacer la historia del tabaco aquí, pero aquello fue. Eso yo creo que es una cosa importante que se sepa, ¿no? Cómo también la calidad empezó a decaer mucho antes y a politizarse. Sí, eso es el principio. De la cartilla de alfabetización. Sí, buenas noches. Mi nombre es Leonie Fernández. Primero los saludo y los felicito a todos porque la exposición ha sido maravillosa, por lo menos para mí ha sido muy instructiva. Mi disciplina siempre fue el arte, qué maravilla. Y sé que para empezar a dibujar hace falta un lápiz, primordial. ¿Qué hace falta de este lado que no sea la propuesta discreta que está pasando ahora en Cuba, sino lo que no es discreto, lo que podemos hacer nosotros como educadores, como personas que han tenido la oportunidad de enseñar y de participar, como dijo el Señor, en muchísimas cosas que podemos aportar. ¿Cómo empezamos? Desde aquí. Ya sabemos que el destrozo es increíble, pero ¿qué podemos hacer nosotros de este lado para mejorar eso, sin llegar al sistema de Cuba, porque obviamente eso es imposible, porque hasta que ese sistema no cambie, hasta que no haya una economía, hasta que no haya propiedad privada, todo esto es, creo yo, humildemente, esa es mi opinión. Pero ¿qué podemos hacer? No discreto, no queremos discreción. ¿Qué podemos hacer desde este lado? Las personas que sean ¿quieren saber algo? No sé. Se lo dejo a ustedes que son. Bueno, es que yo no sé absolutamente nada de eso, lo siento, pero no tengo nada que decir al respecto. Ni idea. No tiene nada que decir al respecto. No, es que no soy maestro, no lo he sido nunca. Entre nosotros podríamos hacer una reunión. Sí, un problema que tenemos es el siguiente. Hay actividades como la que mencionó este señor, que le llamó discreta. Yo mencioné también lo del entrenamiento de los cuentapropistas, que es un programa establecido, cada vez tiene más alumnos. Pero son cosas muy pequeñitas. Y además vienen respaldadas o por la iglesia o por un grupo económico que tiene recursos para poder invertir y además capacidad para hacerlo sin conseguir el rechazo del gobierno. Nosotros nos podemos organizar
digamos, un equipo de gente que ayude si el gobierno no nos autoriza para hacerlo. Entonces, en todo este proceso de normalización, hay gente que son muy pesimistas sobre esto. Yo trato de ser optimista en la vida, porque si no, realmente ya tengo 80 años, sé que lo único que puedo hacer es aspirar a que las cosas mejoren, ¿verdad? Pero pienso que hay una oportunidad y hay un reto. Hay que ver qué es lo que va a hacer el gobierno cubano, porque tiene que dar algo para que este proceso se dinamice, ¿verdad? Pero si hay una apertura, entonces podría hacerse, porque fíjese que las ONGs, Cuba hay muy pocas que son independientes y tienen que tener mucho cuidado. Hay muchas que son organizadas por el gobierno, no son en realidad independientes. Entonces, lo que les quiero decir es que no basta con una intención buena, saludable, yo diría hasta patriótica, si no hay posibilidad de hacerlo del otro lado. Déjeme hacer un comentario, porque quizás lo que la señora estaba pensando tiene que ver con estudios que nosotros pudiéramos hacer desde aquí para preparar qué tipo de cambios se pudieran hacer en el exilio para que el día que hubiera una apertura, entonces implementar esos cambios. Pero hay que tener cuidado con eso, porque ¿cómo le caería eso a los que están allá en Cuba, que a lo mejor no les gustaría mucho que nosotros desde aquí estuviéramos dictando cómo van a ser los cambios allá en Cuba? O sea que ese es un problema delicado que quizás pudieran comentar ustedes. Bueno, a mí lo que también me preocupa es y que siempre tiene que ir a la par de cualquier reforma educativa, ¿no? Podemos tener un plan, por ejemplo, de las universidades, con nuevas facultades y mejor, pero ¿cómo entonces se va a frenar el éxodo del capital humano? Porque el que tenga acceso a esa educación nueva en una sociedad abierta va a querer también moverse. Tal vez una alternativa sería que Cuba pudiese atraer a otros a estudiar allí, y eso sería una manera de compensar pagando. Los europeos en realidad hacen eso. La universidad prácticamente es gratis, pero los que vienen de fuera por poco tiempo, a no ser que hagan la carrera entera, pues tienen que pagar una matrícula, ¿no? Pero a mí la idea de ese éxodo que podría surgir, la gran sangría de Cuba todo este tiempo ha sido el capital humano. Y entonces tienen el capital humano. Sí, pero siempre se les va. Es que no, sí, o no le permiten funcionar. O no lo usan, claro. De manera que es un desperdicio, ¿no? Pero sí puede ser un... Voy a hacer un pequeño comentario. El año pasado, el presidente de FIU, de Florida International University, me pidió que yo hiciera un estudio de cómo la universidad podría colaborar en una Cuba del futuro, porque no pusimos fecha ni en una Cuba del futuro. Y yo estuve trabajando en esos meses. Y se hizo un foro en FIU y se presentó el proyecto y hubo preguntas, etc. Bueno, como parte de ese proyecto, yo planteé, nosotros no podemos decirle a Cuba en el futuro, mire, vamos a enseñarle a ustedes todo esto, porque si tomamos esa actitud, olvídense que no, va a haber un rechazo. Entonces, ¿saben lo que yo hice? Yo traduje el documento al español y se lo mandé a varios colegas que yo tengo en Cuba. Yo tengo relación con mucha gente profesional en Cuba, especialmente economistas, para que hicieran comentarios. Rafael Hernández fue el más violento de todos. Muy, muy violento. A pesar de que les dije, yo tenía un cuidado exquisito para ver en qué áreas. Era muy difícil. Era muy difícil encontrar áreas. Biotecnología era una de ellas. Pero había otras que era muy difícil. Pues él aún así vio en todo esto un proyecto
del exilio de los Estados Unidos de tratar de influenciar a Cuba. Es una cosa extremadamente difícil, extremadamente difícil. Esa respuesta lo sorprendió realmente. Pero es que tenemos que cerrar porque hasta las 9 ya son las 9:06.